oído bien. Hoy te voy a decir cómo se hace un ritual de magia negra. Eso sí, luego también te voy a decir cómo se hace el mismo ritual de magia blanca. El motivo es porque hay tantos tiritos y tantos comentarios, que si la magia blanca, que si la magia negra. Bueno, pues yo todo eso te lo voy a explicar una vez que veas cómo se hace uno de magia negra y cómo se hace uno de magia blanca. Te vas a dar cuenta, no va a hacer falta que yo te explique mucho, pero aún así te voy a explicar las diferencias que hay entre magia negra y magia blanca. A ver si así ya dejan de tirar tantas pullitas y de decir tantos comentarios y de engañar tanto a la gente. No decía que no ibas a hacer salseo. ¿Has visto? En esta vida no se puede escupir para arriba porque te cae la frente. Hoy entro en el salseo. Pues vamos a empezar por el ritual de magia negra, que es el que más se usa, es el que más se busca y es el que más le gusta a todo el mundo. A mí no, pero bueno, a todo el mundo sí. Es muy básico, es un ritual de nivel básico. Sabéis que los rituales tienen niveles de complejidad. Hay rituales de nivel básico, de nivel medio y de nivel alto. En mi canal los tienes de todos los niveles, pero el de hoy es de nivel básico, al alcance de cualquiera. Para hacer este ritual de magia negra vamos a enfocarlo en esa petición que quieres que tu pareja vuelva contigo, porque se ha roto la relación, ha conocido a otra mujer y está con ella y tú estás ahí sufriendo porque estás esperando que vuelva contigo. Pues el ritual que tienes que hacer si quieres que ese hombre vuelva contigo, ojo, o esa mujer vuelva contigo, tanto es para hombres como para mujeres, vas a necesitar una vela blanca, lo más inofensivo que hay en la magia, una velita blanca. También la puedes usar de color rojo porque va enfocado al amor, pero con una vela blanca puedes hacer este ritual perfectamente. También vas a necesitar una hoja de laurel para que le aporte éxito a tu petición. Una vara de incienso, en este caso como vamos a enfocarlo en el amor, pues una vara de incienso de canela. También yo voy a usar mi aceite, pero puedes usar aceite de oliva y si no tienes aceite de oliva, aceite vegetal. Eso sí, a ese aceite agrégale unos granitos de sal y un poquito de la ceniza del incienso de canela. Vas a necesitar un papel blanco sin líneas para escribir tu petición. La petición la escribes con lápiz y un rotulador o un plumón, puede ser azul, puede ser rojo, para escribir en la hoja de laurel el nombre de la persona que quieres que vuelva contigo. Y cerillas de madera para prender la vela. Comenzamos prendiendo el incienso. Ten en cuenta que es un ritual y como cualquier ritual tiene que ir hecho sobre un altar. El altar puede ser más espectacular, puede ser más sencillo, puede ser a tu manera y como a ti te guste, pero todos los rituales se deben hacer sobre un sitio de respeto, sea magia blanca o sea magia negra. Prendes el incienso, que se supone que yo aquí no he montado altar, pero bueno, el incienso lo tendrás que tener puesto en tu altar. Y el primer paso es pues consagrar la vela, como en todos los rituales. En este caso tienes que escribir con un objeto punzante, puede ser incluso hasta con la punta del lápiz, el nombre de la persona que quieres atraer a tu vida, que quieres que vuelva contigo, desde la mecha hacia la base. ¿Por qué escribimos para atraer desde la mecha hacia la base? Para que el fuego atraiga lo que estamos pidiendo. Y luego, con tu aceite que tengas preparado, como te he dicho, un poquito de aceite de oliva o aceite vegetal, unos granitos de sal y un poco de la ceniza del incienso, haces una mezclita y desde la mecha hacia la base unges el nombre de la persona que quieres atraer a tu vida completamente. Y con el resto del aceite, pues ya te visualizas con esa persona, lo visualizas o la visualizas volviendo a tu vida, cómo deja a esa pareja para volver de nuevo a ti. Una vez preparada la vela, que ya la has consagrado, la colocas pues sobre un portavelas para que la vela esté segura o en el sitio en el que tú la quieras poner, pero que tengas seguridad de que la vela no se vaya a caer y no vaya a haber algún peligro. Ahora
En la hoja de laurel, con el rotulador o plumón, escribes el nombre de esa persona que quieres que regrese a tu vida y lo escribes ahí. Bueno, se me olvidó decirte que también vas a necesitar pues hilo, puede ser un hilo de color rojo, un hilo de color blanco o algún tipo de cuerda de fibra natural, ¿vale? Colocas la hoja de laurel pegada a la vela, pero con el nombre hacia adentro, el nombre hacia la vela, y con el hilo o la cuerda que hayas decidido usar, lo atas. Le vas dando vueltas a la cuerda, al hilo, y cada vez que hagas un nudo, aprietas con fuerza, sintiendo cómo esa persona vuelve a tu vida. Los flecos que sobran los puedes cortar. Yo le he dado 3 vueltas a la cuerda para que quede la hoja de laurel bien sujeta a la vela, pero bueno, tú le das las vueltas que creas necesarias. Eso lo dejamos a tu intuición. Ahora viene el momento de escribir la petición. La petición tienes que escribirla tal y como sientas lo que quieres que suceda con este ritual. Se supone que estamos haciendo un ritual de magia negra y la situación es que tu pareja ha roto la relación contigo porque se ha enamorado de otra persona y ya no va a volver nunca más contigo. Y tú haces este ritual para que deje a esa persona y vuelva contigo. Cuando tú haces un ritual de magia negra, tú simplemente quieres conseguir tu capricho, tu objetivo, que es que esté contigo, y todo lo demás que le den. Y si la gente es feliz o no es feliz, eso a ti te importa 3 pimientos. Tú a cumplir tu objetivo. Pues con esas ganas, con ese ímpetu y con esa necesidad de vuelta que tienes, escribes tu petición, pidiéndoselo a quien tú le tengas fe. Como siempre digo, igualmente pidiéndoselo a quien tú tengas fe. En este caso, pues déjalo ahí al universo. Escribes y explicas lo que quieres que rompa la relación con la otra mujer o con el otro hombre, que vuelva a ti, te quiera o no te quiera, pero que tú lo quieres tener o la quieres tener a tu lado. Sin importarte si vais a ser felices o no vais a ser felices, tú simplemente con esa vuelta ya eres feliz. Y ese es tu capricho y eso es lo que tú quieres. Bueno, pues todo eso lo explicas. Al final lo firmas y ahora la petición la tienes que quemar. Te aconsejo que tengas un recipiente para no quemarte. Cuando quemes la petición tienes que quemarla con la misma intención que has hecho el ritual, con la misma intención de lo que has escrito. Es decir, esa intención de que tu ex deje a la persona con la que está, vuelva a tu lado, te quiera o no te quiera, total, a ti te da igual, ¿sabes? Pero que dejen, y aunque ellos se quieran y tú rompas un amor, bueno, pues a ti te da exactamente igual. Ten en cuenta que estás haciendo magia negra. Y con magia negra tú quieres conseguir tu objetivo sin importarte que los demás sufran. Por desgracia, sabes, o muchos de vosotros, todos no, ya lo sé, pero muchos de vosotros esto lo hacéis así, ¿vale? Bueno, pues dejas que la vela se consuma por completo y una vez que ya se haya terminado de consumir por completo, pues los restos los tiras. Ten mucho cuidado cuando la vela, el fuego llegue al laurel y a la cuerda porque van a salir las llamas más grandes. Entonces intenta hacerlo siempre en un sitio donde tengas la precaución de no correr ningún tipo de peligro. Bueno, pues lo que buscabais un ritual de magia negra, ya os podéis ir. Gracias por vuestra visita, dejad un like antes de iros y ahora seguimos con el mismo ritual pero de magia blanca. Bueno, pues se necesita una vela blanca porque el objetivo que tengo es el mismo, es decir, mi relación se ha roto, mi pareja se ha ido con otra persona o está comenzando otra nueva relación y yo quiero que vuelva. ¿Pero? Versión magia blanca. Vas a necesitar una vela blanca, una varita de incienso de canela, una hoja de laurel, un papel para la petición, lápiz para escribir la petición, un rotulador o plumón para escribir sobre la hoja de laurel y un aceite de amor
Y si no tienes aceite de amor, pues un poquito de aceite de oliva o un aceite vegetal, la ceniza del incienso y una pizquita de sal. Esto sí, también, igualmente, igual que aquí, un trocito de cuerda para atar la hoja a la vela. Vamos a prender el incienso y de la misma manera, como todos los rituales del mundo, se debe hacer sobre un sitio de poder, como es un altar. Y el altar a tu manera y a tu gusto, pero tiene que ser un sitio de respeto. Y un soporte para poner la vela. Procedimiento: escribimos el nombre de esa persona con la que has roto la relación, igualmente desde la mecha hacia la base, con el mismo objetivo, que el fuego atraiga lo que estás pidiendo, con un objeto punzante, con la misma mezcla con la que has hecho este otro ritual. Igualmente lo impregnas y te visualizas pues con esa persona volviendo a tu vida y siendo feliz con esa persona, y esa persona siendo feliz contigo. Una vez que ya tienes la vela consagrada, la colocas en el portavelas, igualmente en un soporte en el que tengas seguridad. En la hoja de laurel escribes el nombre pues de esa persona que quieres que vuelva a tu vida, con rotulador o plumón rojo o azul, lo escribes. Y ahora con un poquito de cuerda de fibra natural, y si no con un hilo blanco o con un hilo rojo, lo atas a la vela, a la base de la vela, que tiene que estar igual que aquí, lo más bajito posible. ¿Cuántas vueltas? Pues ahí te dejas llevar por tu intuición y le das las vueltas que sientas o creas necesarias para sujetar la hoja de laurel, y cortas el sobrante. Pues ahora en la petición pues tienes que escribir pidiéndole a quien tú le tengas fe pues que esa persona regrese a tu vida. A diferencia de este ritual, deberías pedir, al ser magia blanca, como yo le llamo, y muchísimos brujos desde hace muchísimo tiempo le llaman magia blanca y magia negra, ¿vale? Le tienes que pedir a esa fuerza, a esa entidad a la que tú le tengas fe, pues que esa persona regrese a tu vida si todavía te ama. Que regrese a tu vida si, regresando y estando los dos juntos, vais a ser felices. Que regrese a tu vida siempre y cuando con esta petición tú no vayas a dañar el futuro de nadie. Es decir, que si tu pareja se ha enamorado de otra persona y ellos son felices, ten por seguro que esa persona a tu vida no va a regresar nunca, porque lo estás haciendo a través de la magia blanca. Evidentemente vas a decir, oye, pero yo quiero ese, ¿vale? Pues hazlo, allá tú. Pero si tú quieres hacer magia blanca, debes pedir que vuelva a tu vida si verdaderamente todavía hay amor entre vosotros. Muchas veces las relaciones, pues bueno, hay discusiones, se rompen, se cruzan otras personas. Gracias a esas personas con las que se cruza uno muchas veces se da cuenta de que dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo dejar a mi pareja si me he dado cuenta que sigo enamorado o enamorado de ella? O sea, pues este ritual es para eso. Por si te ama todavía, ¿vale? Pues que vuelva a tu vida y podáis ser felices. Creo que la palabra feliz o felices no la he nombrado con un ritual de magia negra porque no tiene lugar esa palabra. Pero en un ritual de magia blanca es para que tú y la persona a la que tú le hagas el ritual seáis felices. De hecho, en esta petición sí le puedes pedir, por ejemplo, imagínate que tú crees en Dios o en los arcángeles. Los arcángeles siempre, y Dios y los seres de luz blanca siempre van a interferir para el bien. ¿Tú crees que en ese ritual en el que te importa 3 pimientos si va a ser feliz o no va a ser feliz, un ser de luz blanca va a interferir? No. De luz blanca te aseguro que no. Bueno, pues igualmente, lo escribes y lo doblas por la mitad. Con cerillas de madera. Prendes la vela y
En este caso vamos a usar el mismo cacharro. ¿Qué más? Tu petición para que ese fuego atraiga lo que estás pidiendo. Igualmente, dejas que la vela se consuma por completo, mucho cuidado cuando la llama llegue al laurel y a la cuerda, porque puede lanzar las llamas más grandes, es decir, el sitio, tanto para uno como para otro, con mucha precaución. Luego los restos de ambos rituales, pues los puedes tirar a la basura. Eso sí, las peticiones que están quemadas, pues sales a la calle, o por la ventana, o al exterior de tu casa, las soplas para que la magia elemental del aire pues mande tu deseo a un sitio de luz blanca y te lo atraiga, o a donde quieras que lo hayas mandado con este. Bueno, como habrás visto, ambos rituales son exactamente iguales. ¿Se puede hacer un ritual de magia negra con una vela blanca? Sí, porque cada vez que uso velas negras hay gente a la que le da miedo, porque eso es para magia negra, ¿no? No tiene nada que ver el color de la vela. Si te das cuenta, no tiene nada que ver ni el color de la vela, ni el laurel, ni el incienso, ni el aceite, no tiene nada que ver. Un ritual de magia blanca, de magia negra, está en la intención de lo que se está pidiendo y cómo se está pidiendo. ¿Y por qué yo practico magia blanca y no magia negra? Pues porque me quiero mucho y entonces sé que en este mundo existe una ley universal, que es la ley causa y efecto. Es decir, que lo que yo haga luego va a tener sus consecuencias. Entonces, con este ritual de magia negra, esa persona seguramente dejará a la otra persona y volverá a tu vida. Y luego dirá, he sido una desgraciada, un desgraciado toda mi vida porque me era infiel y esto y lo otro. Bueno, pues no haberse lo hecho. Con este ritual, pues si te quiere, tú quieres a esa persona y esa persona te sigue queriendo a ti, seguramente volveréis. Que resulta que ha tenido otra relación y se han enamorado y son felices, pues no va a volver, no va a volver, porque se supone que tú has pedido que vuelva a tu vida si todavía hay amor. Es decir, si el amor se ha terminado, con este ritual no va a volver a tu vida. Pero es que además este ritual te va a ayudar a superarlo y a que entre el amor en tu vida, el amor verdadero. Y ojo, y si te quiere, pues volverá y seréis felices y no habrá consecuencias, porque no has pedido nada en contra de la voluntad de nadie. Ese es el motivo por el que yo especifico magia blanca y magia negra. Entonces, ahí, como he dicho al principio, hay muchos tiritos, muchas... iba a decir muchas brujas, no. Muchas señoras que graban vídeos sin mostrar la cara y dar nombres, que si la magia negra, que si la magia blanca. Esto es magia negra y esto es magia blanca. Es decir, la magia es magia, es la misma, no hay diferencia. Le denominamos magia negra y magia blanca a la intención con la que hacemos el ritual. Pero la magia, estás viendo, es la misma. De hecho, si has visto más diferencias, pues déjamelo en los comentarios, porque lo único que cambia es la intención. Luego hay otro tipo de rituales, porque encima le tienes que matar a un pobre gallo y echarle la sangre del gallo. ¿Y qué culpa tendrá el gallo si ese hombre o esa mujer a ti te ha dejado porque no te quiere y se ha enamorado de otra persona? Encima le tienes que quitar la vida al gallo. Pues eso también es magia negra, porque le estás haciendo daño a un ser vivo para tú cumplir un capricho. Se nota que no me gusta la magia negra y no la practico, ¿no? Bueno, yo con esto no quiero ni enseñarte cómo se hace un ritual determinado. Con este vídeo yo lo único que quería es mostrarte cuál es la diferencia entre lo que llamamos, que luego se me van a mosquear, magia negra y magia blanca. Y si me haces un salseo respecto a este vídeo, por favor, dando la cara y con un nombre verdadero. Y si te ha gustado el vídeo, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un besito.